Pues muchas gracias por el interés y por estar todos aquí, evidentemente. Antes de nada, dar también las gracias a nuestros patrocinadores, que por eso está este evento tan chulísimo. Entonces, yo me llamo Sara González Terroba y soy científica de datos en Telefónica. Ahora mismo pues estoy trabajando en proyectos de inteligencia artificial y es un poco al final de lo que vamos a hablar aquí, ¿no? De que el agente de IA no sabe que se equivoca, pero el problema es que vosotros o nosotros tampoco. Entonces, algo que suelo escuchar mucho cuando estoy trabajando en los proyectos es al final una frase que se dice con mucha ligereza y es que lo hemos probado, va bien. Y parece al final una frase sin la mayor perjudicación. Yo creo que la hemos dicho todos. Tú pruebas las cosas y funcionan. Pero claro, el tema es que ya no estamos hablando del software normal. Y el software normal, como todos sabemos, pues al final es determinista. Tú lo probabas, iba bien, y al final podías tener como una confianza y una seguridad de que eso iba a seguir siendo así. El input que le dabas producía las mismas salidas. Pero ahora ya estamos hablando de agentes de inteligencia artificial. Y al final los agentes de inteligencia artificial son no deterministas. Son estocásticos y dependen de probabilidades. Y aunque le metamos el mismo input, el resultado que vamos a conseguir no siempre es lo mismo. Y al final esto también estamos hablando de sistemas que están conversando, que están tomando decisiones, que los tenemos tanto en bancos como en hospitales. Los estábamos llevando a tomar decisiones en temas judiciales, en temas de ver qué currículum cogemos o no, en recursos humanos, en educación. Los estamos mandando al mundo a tomar decisiones cuando muchas veces no sabemos si están funcionando bien. Porque al final, responder bien no es lo mismo que funcionar bien. Y es que, por mucho que la forma en la que lo hacen, en la que nos responden, sea perfecta, el fondo no tiene por qué serlo. Pensemos en un caso muy tonto. Al final, nosotros llamamos al banco por una consulta y nos ponen a un agente de inteligencia artificial a hablar con nosotros. Este agente le pedimos un par de consultas, queremos hacer alguna reclamación, nos da información que a nosotros tiene todo el sentido. Nos dice que sí, que él está gestionando ese problema, nos da un número para que podamos volver a hacer la consulta y demás. Nos dice que muchísimas gracias por hacer esa consulta y todo con una seguridad y una confianza que nosotros asumimos que evidentemente ha funcionado bien. Colgamos, pero luego cuando queremos retomar, vemos que eso no ha ido bien. ¿Y por qué? Porque a lo mejor por detrás, pues el agente simplemente no hizo esa consulta, no hizo esa llamada al backend, al trasfondo, y él pues simplemente se lo inventó todo. Entonces, tuvo esa confianza, nos dio esa seguridad, pero se equivocó. Porque al final lo que estamos viendo es que los agentes no dudan. Ellos hacen todo de forma convincente y con mucha seguridad. Y eso es una parte muy crítica y muy clave de este punto. Y es que al final, cuando estamos trabajando con personas, las personas se equivocan. O sea, todos nos hemos equivocado muchas veces trabajando. Pero claro, tú cuando te equivocas, en general siempre hay un resquicio de duda. O incluso después, pues tienes como formas de gestionarlo. Si no sabes algo, haces una pausa, miras un poco hacia el lado, déjame consultarlo. Al final, tú estás viendo que esa persona realmente no tiene esa convicción de si está dudando. Además, pensad que vosotros cuando os equivocáis en el trabajo, os importa. O sea, vosotros queréis hacer el trabajo de la mejor forma que sabéis y no queréis equivocaros ni perjudicar a nadie. A la IA eso le da igual. O sea, ella se equivoca porque lo que inventa lo responde de forma igualmente convincente si lo sabe que no lo sabe. Para ella el resultado es darte algo satisfactorio normalmente. No importa tanto si a ti te perjudica o no, porque eso al final pues le da igual. Entonces, la parte de lo hemos probado y va bien, a la IA no le importa. Al final, algo que es clave en este oficio y que muchas veces fuera de él no se suele tratar y no se ve tanto, es que entrenar, con tantos años de experiencia que llevamos, tiene un norte. Y tú cuando vas entrenando,
vas clasificando y vas generando el modelo que él sabe que si esa respuesta está bien, va hacia lo bueno, y si no, no. O sea, tiene como un objetivo muy claro hacia lo que tú le has marcado. Pero al evaluar es como mucho más complejo. Porque aquí ya no tenemos un norte desde el inicio, sino que somos nosotros mismos en cada uno de los proyectos cuando tenemos que construirlo. Ese criterio, esa corrección de decir esto es lo que está bien o no, eso al final no es algo tan determinista, sino que va a depender de muchas variables y va a depender de nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que definirlo y defenderlo. Algo que nos pasó hace no mucho en mi propio equipo fue un poco eso. Estábamos haciendo pruebas, ellos tenían como un agente de inteligencia artificial que estaba en pruebas, todavía no estaba en producción, y lo teníamos en desarrollo. Y entonces pues me comentaron pues eso. Lo hemos probado y va bien. Claro, ellos habían probado, pues no sé, a lo mejor el equipo de producto 10, 12 veces, los desarrolladores lo mismo, con una funcionalidad nueva, y parecía todo que estaba correcto. Porque al final, en la mayoría de esos casos, a lo mejor le había fallado alguna vez suelta, pero luego volvía a funcionar bien. Entonces a ellos les parecía que a lo mejor había sido algo puntual, algo del entorno, algo que no tenía por qué depender de la gente. Pero lo cierto es que no es así. En el equipo de evaluaciones cogimos esa misma conversación que en uno de esos casos había dado un fallito y lo extrapolamos a hacerlo cientos de veces. Vale, pues acertó un 82 veces y falló 18 de esas 100. Parece que no son tantas, pero el problema es que cuando luego lo llevemos a producción, cuando estemos enfrentando a nuestro agente a miles de clientes, esos porcentajes tan pequeños aumentan muchísimo. Entonces el peso realmente de la evaluación está ahí, en que por mucho que en el desarrollo nosotros lo probemos y falle mínimamente, no sabemos realmente cuando lo expandamos hasta qué punto va a llegar. Y para eso hace falta la herramienta de la evaluación. Porque lo que encontramos al final es porque alguien pudo mirarlo con la herramienta adecuada. Entonces, al final evaluar es una práctica. Esto no es como un examen de decir, no, simplemente antes de producción, hago las pruebas de la evaluación y ahí queda. O incluso al inicio, mientras estoy desarrollando, pues también lo evalúo. Es una práctica porque no es algo que se haga puntual. No es tampoco una nota, o sea, no tienes un aprobado y un suspenso. Ni siquiera, pues eso, es una vez y ya está. Es al final un ciclo mucho más continuo, porque al final cambian los usuarios y cambia el mundo. Y hay que ir reevaluando periódicamente. Entonces, ¿qué medimos? Esta es una de las primeras claves. O sea, ahora vamos a ver en esa parte un poco cómo se debería hacer una correcta evaluación. Evidentemente, cuando te empiezas a hacer una evaluación, te plantas, ¿no?, con qué vas a medir. Pues tienes, por ejemplo, si pensamos en un agente pues de consultas de un banco, velocidad de respuesta, satisfacción del cliente. Evidentemente todos queremos corrección técnica. También que el trato al cliente sea acorde a lo que en nuestro banco le pedimos a nuestros agentes humanos. Y que evidentemente pues no invente información. Al final muchas veces la parte difícil no está en sí en definir qué vamos a medir, sino en encontrar el balance. Porque el problema es que estas métricas se interconectan. Y cuando estamos trabajando con agentes, muchas veces no podemos tener todo. Al final, si le exigimos a un agente que sea muy rápido y que tenga mucha velocidad, ¿qué va a hacer? Comprobar menos los datos, con lo cual la verificación baja y se puede inventar mucho más todo. Si le pedimos más exactitud, pues también aumenta la latencia, evidentemente, un poco por lo mismo. Por otro lado, si es un agente conversacional y que demos mucha más naturalidad, pues eso va a hacer que la precisión baje, porque vas a tener que darle como más mano para que él decida cómo elaborar las preguntas, cómo hacer las conversaciones, y eso va a permitirte también agarrarlo menos y hacer que sea menos determinista. Esta decisión al final ya no cae en mí como parte de evaluador, ni siquiera como en la parte de desarrollar el propio agente, ni entrenarlos. Esa parte, al final, la tenemos muy relacionadas con qué quiere el negocio, qué van a necesitar los agentes,
los clientes y qué impacta en la organización. Entonces, esa responsabilidad no cae en nosotros, cae en producto y en negocio. Y son conversaciones que hay que tener con ellos y que son lentas al final y que muchas veces no apetecen el pararte y empezar otra vez a preguntar qué errores te preocupan, qué podrías pasar por inadmisible, qué sería algo que si falla realmente no sería tan grave. Y muchas veces es reverlo, porque por lo que hablamos están interconectadas. Y hay veces que le dan peso a una, pero luego cuando empiezan a trabajar con él, se dan cuenta de que tampoco quieren la otra. Entonces, son conversaciones complejas, pero que hacen falta. Y esa es la primera parte. Qué medir, pero también en qué medida medirlo. Una vez ya sabemos y tenemos definida esa base, pasamos a lo segundo, ¿no? ¿Cómo lo medimos? O sea, ¿con qué? ¿Qué herramientas vamos a utilizar a la hora de medir la inteligencia artificial? Hay herramientas que ya se llevan muchos años utilizando, pero el problema es que aquí hay una clave que no siempre se tiene en cuenta. Muchas veces la gente, por comodidad, pues coge una de las dos. Coge las datasets, que por ejemplo en un agente conversacional pues son como conversaciones. Al final es como un conjunto de input con lo que tú esperas, de forma que tú sabes qué vas a meter en ese conjunto de datos y qué dejas fuera. Es algo que tú controlas, que tú decides y que al final pues es muy determinista. Y eso te va a servir para establecer una base sobre la que además ver cómo va evolucionando tu agente. Y luego, por otro lado, pues tenemos como una parte más dinámica, que al final es tener un LLM que hace de usuario y otro que hace de juez. Entonces, tú pones al LLM de usuario a interactuar con tu agente y luego uno de juez a evaluarlo. ¿Esto qué te va a permitir? Pues que al final, igual que en la vida real, ese LLM puede acercarse más a cómo interactuaría un usuario cualquiera. Va a generar incertidumbre, a veces también lo tienes que configurar un poco, pero es un poco esa flexibilidad de decir, bueno, pídele esto, pero al final sé contradictorio, vete por las ramas, intenta atacarle. Y eso te va a dar esa flexibilidad que de otra forma tampoco puedes, porque hace falta que sean reactivos. Hace falta que cuando tu agente responda, también te adaptes a esa respuesta. Y esa flexibilidad con un dataset no se consigue. Pero con esto también tienes la incertidumbre tanto del agente como del juez, como del usuario. Hacen falta las dos. Las dos son importantes, se complementan y no podemos dejar una por la otra. Y la tercera clave es que esto al final es un sistema vivo. Las evaluaciones pues se hacen sobre la gente, pero la gente va a estar interactuando con todos los clientes, con el mundo, con los usuarios, con los productos, con las empresas. Daros cuenta que al final incluso nuestra forma de hablar va evolucionando incluso en pocos meses. Muchas veces acogemos expresiones o cosas que hace un par de meses no teníamos. Y eso al final, cuando tengamos naturalidad con los agentes con los que interactuamos, ellos también se van a ver expuestos a ese tipo de cosas. Son matices muy pequeños, pero que hace que un agente empiece a tener regresiones, empiece a no funcionar tan bien como lo hacía antes. Entonces, hace falta que las evaluaciones sean un ciclo continuo, que tú evalúes al inicio, cuando vas a lanzar a producción, pero también en producción, cuando ya está funcionando, cuando parece que va bien. Y lo evalúas una y otra vez y otra vez. Y empiezas a retroalimentar tu dataset y tus agentes dinámicos. Y vas avanzando con todo eso. Incluso va a llegar un punto en el que, pues eso, todo parece que está correcto, todo el mundo está contento. Y entonces, claro, desde el propio proyecto te dicen a lo mejor, no, es que ya no vamos a invertir dinero en esto, ¿no? Está funcionando bien, ¿para qué quieres seguir haciéndolo? Pero es una parte muy clave. Y esa parte va a salir, porque al final quiero que os deis cuenta de que tampoco os voy a engañar en esto, las evaluaciones son muy caras. Porque evidentemente, si ya tiene un coste las conversaciones, tienes que además meter jueces, tienes que meter otros LLMs y tienes que hacer las pruebas no solo 10, 20 veces como estás haciendo en desarrollo, sino que la tienes que hacer cientos, porque quieres acercarte un poco a ese tipo de producción, ¿no? A cubrir todos los casos y asegurarte de que tu agente funciona bien. Eso es dinero. Pero es que ese dinero es mejor que venga ahora
que no luego. Porque el coste a las malas llega tarde y llega cuando ya muchas veces no tiene solución y al final son clientes que se van, es confianza que se pierde y son indemnizaciones que también pueden venir por otro lado. Entonces esta es la clave importante y que quiero que lo entendáis. Es un sistema vivo y si la evolución no cambia, al final deja de decir la verdad y deja de funcionar. Hasta aquí es un poco la parte técnica y ya quiero acercaros un poco más a lo personal y a mi experiencia. Y es que al final, bueno, pues yo llevo poco en esto, pero lo poco que llevo me estoy peleando muchísimo. Y tengo algo claro y es que no hay manual. Mi jefa al final dice que estamos un poco en el estado del arte. Y es que es verdad que es algo todo muy nuevo. Y estamos continuamente construyendo a medida que vamos avanzando. Pero más allá de eso, como no hay manuales, porque también hay que adaptarnos, igual que le pedimos a los agentes esa adaptabilidad, nos tenemos que saber adaptar nosotros y acercarnos a cada uno de los proyectos. Y saber las necesidades que hay. Y saber qué problemas van a tener o no. Con lo que las 3 claves que os he dicho de qué medir, con qué medirlo y que al final es un sistema vivo, eso al final son principios, son los principios un poco de la evaluación. Pero no es un manual, o sea, al final luego cuando lleguéis a vuestros proyectos vais a tener que aplicarlos y vais a tener que tener un criterio. Y ese criterio es la parte humana que nos sigue haciendo falta a día de hoy. Si esto que os he estado contando os parece interesante, evidentemente ahora cuando volváis a vuestro trabajo vais a querer hacer evaluaciones en los agentes. Muchas veces, incluso en empresas, a lo mejor ya estáis haciendo evaluaciones, pero le queréis dar más peso, o hay algunas en las que siquiera estaréis evaluando cosas. Estaréis entrenando, pero bueno, lo estaréis sacando así. Entonces, claro, vais a querer llegar y vais a tener que lucharlo. Os van a decir que es una pérdida de tiempo, que es una pérdida de dinero, y que es un esfuerzo y poner a personas en un equipo que de otra forma quizás estaría sirviendo y que al final van a llegar en el momento en el que os van a decir, lo hemos probado, va bien. Y ahí quiero que al final digáis 2 cosas, ¿no? ¿Cuántas veces lo habéis probado? ¿Y qué pasaría si lo probáis 100? Porque con todo esto quiero que os acordéis de los 18 de cada 100. Al final era un ejemplo, es un ejemplo real y muchas veces incluso se da que ya lo ven en la parte de desarrollo, pero si quieres saber la cantidad de errores que luego va a conllevar eso, ¿no? Y es la evaluación lo que hace que eso sea tangible de alguna forma. Así que, por favor, hacer evaluaciones y dormir tranquilos. Muchísimas gracias.